Muy buenas tardes, un cordial saludo. Vamos a los minutos de conectividad, ya damos inicio. Buenas tardes, bienvenidos a Rafael y Diego que ya se conectaron. Buenas tardes, profesor, compañero Diego. Profe, buenas Bienvenidos. tardes, compañero, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Vamos a los minutos de conectividad y ya entonces iniciamos.
Bueno, un cordial saludo a los estudiantes que se encuentran conectados. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Saludamos aquí a Rafael, Diego, Brandon y John Nicolás, que son los que se encuentran aquí conectados. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Muy bien, sí, señor. Compañero, un saludo cordial. Buenas tardes, profe y compañeros. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a llamar lista a Diego Arley. Presente, profe. Gracias, Diego Alejandro. Parece que no está. John Nicolás. Presente, profe. Gracias. Rafael David. Presente, sí, señor. Gracias. Brandon Smith. Brandon, ¿estás allí? Bueno, Sí, no profe. escribió, sí. Escribió. No tiene micrófono, listo. Y Julián David. Julián David, no lo veo. Listo. Bueno, equipo, entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Entonces, para el día de hoy se hizo asignación de un tema muy interesante, en la cual tengo aquí en lista el tema de adaptaciones. Ok, adaptaciones, sí, interesante. Entonces fue asignado al estudiante Rafael. Vamos a escucharlo, vamos a prestar atención y pues de esa manera que nos logre compartir el tema de adaptaciones, a ver qué nos logró encontrar por todas estas adaptaciones que se nos pueden presentar frente a los esfuerzos físicos, frente al deporte. Entonces, Rafael, bienvenido, ya puedes iniciar. Ok, pues, profesor, gracias. Bueno, ya voy a presentar de una vez. Iniciamos. Vale. Qué pena por el sonido de fondo. Listo. Muy buena tarde para todos, compañeros, profesor Germán. Mi nombre es Rafael Bermúdez y nos encontramos en esta sesión de la semana 12 respecto a las adaptaciones fisiológicas. Para ello, yo catalogué que las adaptaciones fisiológicas van de acuerdo al clima y también el ejercicio y según la tipología. Respecto al clima, encontramos que los termorreceptores, ¿sí? Esos termorreceptores son esos receptores como tal que se encuentran en la piel y que están y su núcleo en el núcleo preóptico del hipotálamo, que es ya en nuestra piel, es que estos termorreceptores reaccionan de acuerdo a la temperatura en la que nos encontremos. A esto se le conoce como la aclimatación del cuerpo y esta es una primera adaptación que se puede manifestar en el cuerpo en el caso en que nos encontremos en una temperatura, bueno, los receptores de calor van a responder respecto a las temperaturas entre los 30 a 45 grados centígrados y los receptores del frío responden a las temperaturas entre los 10 y 35 grados centígrados. Y estas áreas van a ser de control en específico por el cerebro, como ese regulador respecto a los sistemas centrales y en este caso también los periféricos. Como vemos acá, que ese control homeostático
va muy de la mano con el sistema nervioso central, como se os mencionaba anteriormente, y el sistema nervioso periférico, donde la intervención de esos termorreceptores están ligadas a la sensorial, que es aferente, y un poquito más a lo somático y lo visceral. Ya lo habían explicado en selecciones anteriores, así que no haré mucho énfasis en ello. Ya en relación al ejercicio, encontramos un aspecto anaeróbico y aeróbico. En el caso del anaeróbico, cuando su merced empiece a desarrollar actividad física, esas concentraciones intramusculares de esos sustratos como la creatina, la ATP y el glucógeno van a aumentar. También el aumento de las enzimas que nos ayudan en la regulación respiratoria y obviamente las concentraciones elevadas de lactato. Ya en el tema aeróbico encontramos uno cardiovascular, respiratorio y metabólico. Ya en el tema cardiovascular, con este creo que era así, encontramos que estas adaptaciones están muy ligadas al corazón y en esa primera instancia encontramos que es una hipertrofia excéntrica que están relacionadas a las miofibrillas y usted me dirán, ¿qué es hipertrofia excéntrica? ¿Sí? Pues chicos, es una va hacia afuera esa hipertrofia, o sea, ese aumento de esas paredes de las miofibrillas del corazón, que debe ser de este carácter, de esta característica, ¿sí? ¿Qué sucede si fuese algo concéntrico, ¿sí? Que la que vemos de color verde, voy a ponerlo acá. Pues yo quisiera preguntarle a los compañeros, ¿sí? De casualidad, si alguno sabe qué pasaría ahí. ¿Cuál es la diferencia o qué connotación implicaría esa hipertrofia, tanto concéntrica o excéntrica? Si alguno sabe. Si no, pues yo lo respondo. Un minutico. Me voy a contabilizar. Listo. Tranquilo, los intentos son válidos. ¿Cuál es la diferencia o qué connotación implica la hipertrofia concéntrica en este caso? Bueno, si ninguno sabe, ya aquí contabilizando el tiempo, ya en 5, 4, 3, 2, 1, ok. Bueno, en este caso, la hipertrofia concéntrica yace en que es esa persona con hipertensión, lo cual ha obligado al corazón a bombear más sangre debido a esas arterias coronarias, debido a las lipoproteínas de baja densidad como la LDL y sus variantes. Por esa razón es que hay muchos paros cardíacos y a su vez personas, personas con obesidad tienden a desarrollar esos tipos a desarrollar esa hipertrofia concéntrica. En el caso de la excéntrica, que vemos que nos está disminuyendo la pared de lo interna del corazón, sino que es por fuera del músculo, de las fibrillas en este caso, que es algo más sano, que le va a permitir al corazón tener mejores bombeos de volúmenes de sangre, que es ya ese volumen sistólico, en este caso, y las cavidades ventriculares, que son estas, ¿sí? No se van a cortar como lo vemos en la acción de la hipertrofia concéntrica. Bueno, ¿y pero qué pasa si así realicemos esa actividad física? Resulta que para ello la frecuencia cardíaca, la FC, como lo encontramos en muchas literaturas, va a disminuir. Algo que va a ser muy prevalente en el estado de la salud de la persona. Aquí tuve en referencia algunas tablas baremos en relación a la frecuencia cardíaca en estado basal. Digamos, en una edad de 20 a 29 años, si la frecuencia cardíaca es de 86 o más, es inadecuado, de acuerdo a ello, ponemos acá, según las pulsaciones por minuto, que es la ppm,
También encontramos una normal o estandarizada, que es entre 70, discúlpeme, ¿cómo la soy? 70 a 84, y algo que es óptimo está entre los 62 y a los 68 latidos por minuto. Y ya algo excelente, que ya para gente muy activa, que es de 60 o menos. Que yo creo que la gran mayoría de nosotros, de este curso, estamos en este rango de edad de 29 años. Ya sí, yo no sé la edad del profesor, pero ahí varía. Ok, ya pasemos al tema respiratorio. En primera instancia, voy a tocar el tema de la ventilación alveolar, que es la que vemos acá. Toda esa imagen de acá. Es esa oxigenación de los glóbulos rojos por medio de los alvéolos, hacia esa oxigenación permite la función continua de nuestro sistema, y normalmente se encuentra en un estimado entre 130 a 180 mililitros. Pero ¿qué pasa? Hay gente, respecto a que, digamos, su merced es gordito, o tiene ciertos patrones de enfermedades, algo así, va a presentar unas disneas. Y ahí empezamos a realizar unas adaptaciones respiratorias respecto a qué, a un esfuerzo, ¿sí? Pueden prevalecer ahí. También está en una disnea en decúbito, la disnea paroxítica nocturna, ya le explicó, que es la que cuando su merced está descansando o ya está bastante profundo durante su tiempo de descanso nocturno, como dice la palabra, nocturna, usted siente que está soñando, pero a la vez está cayendo como en un vacío, ¿sí? Es una reacción que genera el cuerpo para que usted se despierte y empiece a inhalar oxígeno, porque literalmente usted ya no está respirando. Esa es una disnea paroxítica nocturna. Y obviamente encontramos la disnea en reposo. Esta disnea en reposo, esa va a aparecer sin ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos esa adaptación respiratoria, pues obviamente vamos a mejorar ese VO2 máximo en relación al ejercicio. Pero hay otras consideraciones que podemos tener en cuenta. Según la escala de Medical Research Council, MRC, encontramos que hay ciertos grados de disnea, o sea, de ausencia de oxígeno, ¿sí?, en el ejercicio. Digamos, si su merced tiene una ausencia de oxígeno, excepto a realizar un ejercicio de alta intensidad o intenso, como aquí lo citan, es de grado 1, o sea, está bien. Ya vamos avanzando poco a poco, o a medida que el grado vaya aumentando, como vemos aquí en el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ya es una persona que tiene cierta patología, y obviamente la más grave, que la grado 4, la que vemos aquí de últimas, esta disnea impide que su merced ya pueda realizar actividades muy básicas como vestirse, sentarse, asearse, peinarse, que son muy sencillas, pero ya siente esa fatiga. Para ello estamos invitados nosotros como para ir a hacer esa intervención en la respiración de las personas. Ahí es una adaptación respiratoria respecto a qué, a esta ventilación alveolar, ese intercambio gaseoso por medio de la oxigenación de los glóbulos rojos. Ya encontramos un poco más lo metabólico. En este caso, está muy relacionado a la quema de grasas por medio de los hidratos de carbono y el catabolismo. Esto ya lo tocamos con el profesor Germán en las primeras sesiones, así que no haré mucho énfasis en ello. Solamente voy a tener presente estos temitas para recordarlos: el anabolismo, el catabolismo.
Pero algo que sí quise más compartirles con ustedes es que para que esto se dé, es que para prevenir estas ganancias de peso, es que la actividad física debe estar entre los 150 a 250 minutos de carácter semanal, donde esa actividad física, la que vemos acá, debe ser moderada entre los 150 o otra vez 250 minutos semanales solamente para provocar esas pérdidas de peso pertinentes y que a su vez esta partecita que es importante, esos 250 minutos semanales se le puede ejemplificar como 6 días por semana, algo muy importante tener en cuenta. Respecto a que las actividades de resistencia o de contrarresistencia van a mejorar de manera sustancial los riesgos de la salud respecto a la ausencia de peso por medio de esta quema de grasas, por medio de los hidratos de carbono, el catabolismo y anabolismo. Pero lo importante es que tengamos presente esta pequeña determinación de los tiempos para entrenar de manera semanal. Eso lo saqué de un webinar internacional que tuve con Gatorade, bastante completo que me gustó. A ver, otras consideraciones encontramos que respecto a esas adaptaciones, ya hablemos un poquito más a lo óseo, con los huesos, es que bajo esa demanda del ejercicio, esa densidad ósea que va a rejuvenecer el hueso aumenta respecto al ejercicio. Digamos, si su merced tiene un hueso que es algo delgado, si usted comienza a realizar ejercicio, debido a que el sol tiene a la vitamina, era la vitamina, creo que era la K, profe, la K, creo que se me fue ciático. Sí, el calcio es el que te va a ayudar ahí a hacer la osteosíntesis. Pero pues hay un sinnúmero de vitaminas que ayudan a sintetizar eso. Pues no es la única, pero sí son varias. Sí, profe, no, me refiero a la que suministra sol. Ah, la vitamina K. La vitamina E, perdón, la vitamina E. Que la suministra la parte del sol y para ello utilizará ese calcio que está en, el, en, lo, en la parte esponjosa del hueso, que es interna, a que se estimule y empiece ese engrosamiento y aumente de manera significativa el hueso. Ahí se refiere un poco más a la densidad ósea. Ya un poco al aspecto de la adaptación cartilaginosa como tendinosa, es que de acuerdo a la demanda del ejercicio, si es de alta intensidad o de resistencia o es de soporte, esas adaptaciones cartilaginosas como las tendinosas, que es un poco más a lo músculo esquelético, va a ser de mayor resistencia y no va a tener ninguna dificultad respecto a un ejercicio a largo plazo o de larga duración o de corta duración. Y por último encontramos la muscular, que como todos sabemos, el músculo se va adaptando, va aumentando sus fibrillas musculares y a su vez empezará a generar mayor fuerza respecto a unas fuerzas tanto compresivas o alteraciones que le puedan venir del exterior por estímulos variados. Y ya pasemos a un tema un poquito más específico, que es una adaptación periférica y central. Para ello, la adaptación periférica se refiere concretamente a las transformaciones que se encuentran en las células musculares respecto a qué, al entrenamiento, y también intervienen un poco las motoneuronas, que ya estamos mencionando anteriormente en sesiones anteriores, de las mismas. ¿Sí? Es en el caso de la adaptación periférica. Ya un poco más a la central, encontramos que esos cambios o esas adaptaciones se generan específicamente en el sistema cardiocirculatorio, en este caso,
acá. Y a su vez, esos cambios también favorecen al sistema neuroendocrino, el de acá, y la termorregulación que les mencioné de manera en el aspecto de primeras, y en órganos internos como el hígado, aunque también hay muchos autores que citan que no es el único afectado en esta adaptación central. Y bueno, las referencias correspondientes, Deporte y Salud de 2021, Fisiología 2022, y Fisiología Sensorial, y el webinar internacional Gatorade Sport Science Institute. ¿Ok, profe? Ok, Rafael, bueno, ¿alguna pregunta de los compañeros? ¿Alguien que de pronto haya quedado con alguna duda? Rafael nos hace una entrada respecto a esas adaptaciones que son válidas. Sí, muy bien, Rafael, gracias. Nos hace un recorrido por una serie de temas, de pronto a nivel muscular, a nivel óseo, que pues digamos que son pertinentes para este tema de la adaptación, ¿no? Voy a complementar aquí un poquito para que quede con refuerzo el tema y simplemente vayan construyendo la información a medida que pues se les va presentando, ¿no? Muchas veces también depende de las fuentes que se consulten y lo tengan a realizar. ¿Están viendo allí? Sí, señor. Los puntos que tocó Rafael no voy a ahondar, porque pues él fue claro con algunos puntos, pero simplemente como complemento, repito. Entonces, la primera pregunta que les hago a ustedes, ¿es igual una adaptación del ejercicio a una respuesta al ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? Ok, profe, respecto a ello, la respuesta es cuando se está en el desarrollo, yo lo considero yo. Yo lo considero, perdón. ¿Cómo así? ¿Que cuando está qué? Se está desarrollando el ejercicio, ¿sí? Cuando se Respecto a la está adaptación, desarrollando. ya es algo más riguroso, yo lo considero así, durante el ejercicio. O sea, ya se está aplicando cierta carga, progresión en ello. Ya Ah, ok. hay una finalidad. Entiendo tu interpretación, es decir, los comparas como en una línea de tiempo, entonces dices que la respuesta y la adaptación son diferentes por el momento, ¿sería? ¿O una lleva a la otra? ¿Puede ser? Más por el tiempo también, profe, también, y cómo se manifiesta. Listo. Bueno, ¿quién más? ¿Quién dice que adaptación al ejercicio o respuesta al ejercicio es lo mismo, diferente, igual, similar? ¿Si me escuchan allí? Sí, señor. Bueno, el resto del equipo, no sé si, espero me estén escuchando. Entonces vamos a aclarar ese concepto para que les quede claro. Es acertado lo que Rafael intentó interpretar, y es que efectivamente la diferencia entre una adaptación y una respuesta al ejercicio es justamente la línea de tiempo en donde se encuentran ubicadas estas. ¿Cómo así, profesor, la línea de tiempo? Sí. Mientras que una respuesta
Es una modificación aguda e inmediata que experimenta el sistema fisiológico ante un estímulo. Entonces veíamos en esa primera sesión de clase, no sé si ustedes recuerdan, que yo les puse a Nairo Quintana, por ahí cuando el sonido no me funcionó, ¿cierto? Y que Nairo Quintana estaba en una de las etapas de alta montaña y que llegó en una fatiga extenuante, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. A eso, gracias Rafael, a eso es lo que le llamamos una respuesta al ejercicio, es una modificación aguda. Ah, bueno, que Nairo Quintana tiene un entrenamiento élite, claro que sí, que su cuerpo está con un trabajo previo, claro que sí, pero hay una modificación aguda inmediata en el momento debido a ese esfuerzo físico, debido a ese estímulo de haber subido en 5, 6, 7 horas esa alta montaña. Es una respuesta al ejercicio. Mientras que por otro lado, la adaptación es esos cambios que aparecen a largo plazo. Entonces, por allá Rafael nos hablaba algo de las pulsaciones, ¿no? Entonces, Rafael nos hablaba algo de la disminución de las pulsaciones en estado de reposo, ¿cierto? Sí, señor. O lo que llamaríamos, gracias Rafael, o lo que llamaríamos la bradicardia, para que sea algo un poquito más técnico. Se genera una bradicardia controlada, ¿no? No por debajo de los parámetros, pero sí una bradicardia. Entonces, eso sí podemos estar diciendo que es una adaptación, porque es un cambio que aparece a largo plazo. Entonces veíamos por ahí a Ronnie Coleman, ¿no? ¿Se acuerdan de Ronnie Coleman? Psicoculturista, profe. Claro, el fisiculturista, sí señor, perfecto. Entonces habíamos visto la hipertrofia que este señor manejó. Entonces esa fue una adaptación a largo plazo. Eso no fue una respuesta inmediata, no fue una respuesta al ejercicio, sino una adaptación. Entonces, miren que, pues, es importante que aclaremos los términos para que no se confundan. ¿Qué factores condicionan esas adaptaciones o esos efectos en el organismo? Esto yo lo hablé esto va muy relacionado, todos estos temas van muy de la mano. Recuerden que en una sesión anterior hablamos de la ley general de la adaptación, la teoría general de la adaptación, ¿no? Y estuvimos hablando de esas curvas que se ven en el rendimiento debido a los estímulos que se le lleguen a dar a ese sujeto. Entonces hablábamos de que se debe manejar unos picos de fatiga y unos picos de recuperación y unos picos de supercompensación. Entonces, esos factores también vienen aquí a salir a flote, o lo que en otras bibliografías llamaríamos los componentes de la carga, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que una intensidad. Entonces, depende de la intensidad que usted maneje con su deportista, así mismo le va a sufrir una adaptación con el tiempo, ¿no? O sea, va a sufrir una respuesta inmediata y una adaptación con el tiempo, la intensidad. Si la intensidad es muy alta o si la intensidad es media, moderada o baja, el cuerpo le va a sufrir una adaptación. Frecuencia, entonces, ¿qué tantas veces está haciendo ese estímulo? También le va a sufrir una adaptación. El volumen, que es la cantidad. Si la intensidad hablábamos de la calidad del esfuerzo, en el volumen hablamos de la cantidad de ejercicio. Entonces vamos a qué tanto el cuerpo se le puede adaptar a ese volumen. La especificidad del ejercicio, si es meramente técnico, si es meramente físico. Y una herencia.
una herencia también nos va a condicionar, nos va a condicionar a esas adaptaciones. ¿Sí? Eh, Ahí tengo unos datos estadísticos de consultas científicas que recopilé, y es que el sujeto, nosotros como seres humanos, venimos un 90% ya con ese VO2 máximo determinado. Tenemos un 10% de mejora gracias al entrenamiento. Las fibras musculares ya venimos con un 95% aproximadamente ya predispuestos a qué tipo de fibra y qué cantidad de fibras musculares traemos. La capacidad de tolerar ácido láctico, ya venimos con un 81,4% de esa predisposición genética. Y nuestra frecuencia cardíaca máxima también ya la venimos predispuesta a un 85,9%. Entonces miren cómo estos porcentajes nos permiten entender que ya tenemos unos techos. Ah, profe, o sea que con esos porcentajes tan altos, pues para mejorar, no, pues primero alcancemos los techos. Y ahí sí permitámonos aumentar ese 10 o ese 5 o ese 15% que nos hace falta. Pero primero descubramos ese techo, que eso es lo que busca justamente el entrenamiento. Entonces recuerden que estos factores también aquí condicionan esas adaptaciones. Estos factores: intensidad, frecuencia, volumen, especiferencia. Es por eso que la invitación es hacer una caracterización deportiva atlética de su disciplina, porque asimismo usted tiene que buscar la adaptación a ese mismo esfuerzo. Si es ciclismo, si es de ruta, si es de pista, si es una halterofilia o si es un fútbol. Tiene que identificar qué tiene allí para sí mismo, qué cargas va a someter ese organismo y así mismo esperar su adaptación. Ahí es donde viene el famoso principio del entrenamiento de la especificidad, ¿no? ¿Sí recuerdan ese principio del entrenamiento? ¿Qué nos dice cuál es el principio de la especificidad? Bueno, entonces los dejo de tarea para que lo repasen dentro de esos principios del entrenamiento deportivo. Entonces, entendiendo que vamos a encontrar dos panoramas, o vamos a contar muchos panoramas, la verdad, respecto a la disciplina deportiva y lo que lo caracteriza, pero pues vamos a tratar de dar un enfoque a estos dos panoramas que nos podemos encontrar en un mayor porcentaje. Una adaptación a un sistema de entrenamiento anaeróbico, es decir, si yo someto a ese sujeto a hacer esos esfuerzos de alta intensidad y poca duración. Esto también nos lo compartió Rafael, por allí vi una tablita que nos puso a un lado lo anaeróbico y a otro lado lo aeróbico. Y por otro lado, vamos a ver también cómo se adapta ese cuerpo en el sistema aeróbico. En el parte anaeróbica, esto ya lo comentó Rafael, entonces va a haber un aumento de concentraciones como el ATP, el creatinfosfato, el glucógeno, las enzimas para que justamente esto se dé y se haga ese anabolismo catabolismo y bueno, pues una tolerancia más al lactato. ¿Qué es lo que hay simplemente aquí que complementar? Esto ya no lo complementó Rafael. Adaptación es cuando usted busca una adaptación anaeróbica en el sujeto, se van a empezar a ver más pronunciadas después de la octava semana. Es decir, a partir del tercer mes aproximadamente, usted va a empezar ya a ver estos efectos en su organismo. Entonces allá viene el otro principio de entrenamiento, que es el principio de la progresión.
los invito también para que recuerden ese principio de entrenamiento, en principio de la progresión. Ahora, de este tipo aeróbico también, bueno, aquí Rafael nos habló algo de las adaptaciones metabólicas, adaptaciones cardiovasculares, adaptaciones pulmonares y otras adaptaciones. Voy a ir un poco rápido para que no repitamos lo que Rafael nos compartió. Bueno, adaptaciones metabólicas, encontramos aquí bueno, este aumento de las mitocondrias, ¿no? En la parte aeróbica, tanto en tamaño como en número de mitocondrias, aunque el número de mitocondrias todavía está en estudio, que lleguen a comprobar que efectivamente haya un aumento, una génesis de mitocondrias, pero lo que sí va a hacer es que las volvamos más efectivas en generar ese ATP mediante la fosforilación oxidativa, mientras esa vía oxidativa. Claro, pues al yo tener unas mitocondrias más desarrolladas, pues así es mismo me va a permitir responder mejor a ese esfuerzo de larga duración, me va a permitir dar más oxígeno. Bueno, las enzimas que justamente van a colaborar con esa producción de energía de forma aeróbica, el metabolismo de las grasas va a ser mucho mayor, va a ser mucho más fácil arrastre de ácidos grasos por ese torrente sanguíneo, eso también ya nos lo compartió Rafael. Aquí el tipo de fibra muscular, el tipo de fibra muscular también va a ser esencial que vaya a tomar esta fibra de acuerdo al entrenamiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el deportista del lado izquierdo de truza roja. ¿Qué deporte vemos ahí? ¿Qué creen? Un fondista y un velocista, profe. Un fondista y un velocista, sí señor, un maratonista, dos atletas, dos exponentes del atletismo, uno de la modalidad de maratón y el otro en la modalidad de 100 metros planos, podemos interpretarlo, ¿no? Entonces miremos cómo su contextura, su morfología, diferencia, ¿no? Difiere uno del otro. ¿Por qué? Porque pues uno se dedica a hacer ese esfuerzo de larga duración y este otro, el de la derecha, el de los 100 metros planos, se dedica a hacer un ejercicio de potencia. Mientras el del lado izquierdo, el fondista, optimiza el esfuerzo para alargarlo, para que éste le produzca más oxígeno. El otro lo optimiza es para que le genere más fuerza y potencia en un pequeño momento. Se adapta el cuerpo a ese mismo. Entonces miren ese tipo de fibras cómo difieren. Tengo un cuadro bastante interesante donde se comparan esas principales adaptaciones de un entrenamiento de fuerza, que lo podemos denominar como principalmente anaeróbico, el de fuerza. Y por otro lado, un entrenamiento de resistencia. Entonces viene que tengo ahí unas variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Uno que es tamaño de la fibra muscular, que es una primera variable. Entonces el entrenamiento de fuerza aumenta, mientras que el de resistencia no cambia mucho. La variable de número de fibras musculares en los dos no cambian, es el tema del tamaño de las fibras, la cantidad de fibras musculares, eso está en estudio.
La velocidad de movimiento, claro, el entrenamiento de fuerza aumenta, mientras que el de resistencia no cambia. La fuerza aumenta en ese entrenamiento aeróbico, en el entrenamiento de resistencia no tanto. La capacidad aeróbica es la que justamente aumenta en el entrenamiento de resistencia. Y la capacidad anaeróbica pues aumenta. Entonces miren que esos beneficios también los podemos ver en esos entrenamientos anaeróbicos en comparación al de los aeróbicos. Bueno, seguimos aquí. Bueno, aquí hay una interpretación bastante importante. Aquí primero nos dice que la magnitud de la respuesta hipertrófica al entrenamiento de la fuerza varía a lo largo del desarrollo en la etapa de entrenamiento. Cuando estamos haciendo ejercicios de fuerza, la hipertrofia va a ser una respuesta posterior. ¿Posterior a qué? Al aumento de la fuerza. A medida que usted ponga a un deportista a entrenar fuerza, va a evidenciar aumento de esta, más no va a ir acompañada de una hipertrofia inmediata, es decir, son respuestas que van de forma alternada, van diferente ritmo. Para que me entiendan esta interpretación, vamos a analizar esta gráfica. Tenemos aquí en el costado izquierdo mejora de la fuerza y la potencia. Y en la parte inferior, tiempo de entrenamiento. Tiempo de entrenamiento, entonces alguien que hasta ahora está empezando. Entonces, como coloquémosle aquí inicio. Aquí coloquémosle bueno, T de tiempo de ejecución. Y aquí en mejora la fuerza, vamos a colocar en la parte aquí mejora 0 y arriba mejora 100, para que me interprete mejor la gráfica. Tenemos dos líneas. Una línea cortada y una línea continua. La línea cortada me va a interpretar el aumento del tamaño del músculo, lo que llamaríamos la hipertrofia. Y la línea continua me va a interpretar la intervención neural de esa fuerza. Entonces miren que la mejora de la fuerza y la potencia aumentan en la fase inicial del entrenamiento con un pico alto de esos factores neurales. Pero mire que la hipertrofia está hasta ahora en proceso de crecimiento. Ya cuando ese proceso de hipertrofia se empieza a evidenciar con una fase más avanzada del entrenamiento, la intervención neural empieza a bajar. Interesante, ¿no? ¿Esto qué es lo que me indica? Que en el sujeto que ustedes vayan a entrenar trabajos de fuerza, en sus números les van a salir buenos números al inicio del entrenamiento, pero no le va a generar hipertrofia. El cuerpo es tan perfecto que él dice, calma, me están exigiendo aumentar más peso. Entonces, mientras que voy desarrollando esa fibra muscular y voy haciendo esa hipertrofia, le voy a dar la responsabilidad a mi sistema nervioso
para que esos impulsos o ese factor neural sea el que sea el protagónico ahí. Y a medida que vaya avanzando el entrenamiento, con el tiempo, la hipertrofia es la que luego se va a cargar esa responsabilidad. Y la fase neural pues ya no va a tener tanto protagonismo. Ya después, si el entrenamiento continúa, vuelve y crece ese proceso neural para que asimismo ese proceso de hipertrofia también se siga generando. Entonces miren cómo vamos entendiendo una serie de interpretaciones cuando hagan sus procesos de fuerza. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces no se asusten cuando no empiece a haber hipertrofia en las primeras etapas del entrenamiento. Explíquenselo a sus entrenandos de qué es lo que sucede allí. Bueno, adaptaciones cardiovasculares, por aquí ya Rafael nos lo compartió, esa hipertrofia excéntrica, muy bien, que eso que hace que mejore el volumen sistólico, es decir, hay un mayor bombeo de la sangre, perfecto. Pues asimismo va a haber mayor volumen plasmático, es decir, mayor volumen de sangre que nos va a permitir, obviamente, hacer un mejor transporte de oxígeno y esos nutrientes que vamos a necesitar. Eso también ya nos lo compartió Rafael. El volumen sistólico, claro, entonces nuestro corazón va a estar mucho más adaptado a generar ese volumen plasmático va de la mano con ese volumen sistólico. La bradicardia que nos explicó aquí ya también Rafael. Aquí tenía yo un dato, miren la bradicardia de Nairo Quintana. Yo ahorita me tomé mis pulsaciones y las tengo en... ¿Cuánto las tienen ustedes? 71, profe. 71, Rafael. Bueno, yo las tengo un poquitico elevadas por lo que ayer entrené. Y ayer entrené y mi proceso está mi cuerpo está en proceso de recuperación hoy todavía. Tengo en 78, 77. Y Nairo Quintana en su estado de reposo, mire, llega a 38 pulsaciones por minuto. Fenomenal. Es decir, hasta ya se sale del baremos, ¿no? Bueno, se me explica nuestra acción del oxígeno. Bueno, algo, la capilarización, ¿no? El tema de los capilares. Una mayor capilarización. ¿Qué es lo que nos va a permitir esa capilarización? Pues una mejor distribución de la sangre. Que ésta llegue cada vez a rincones más pequeños de nuestro cuerpo. Entonces aquí tengo unos datos, miren. Una persona no entrenada tiene 4,4 capilares por fibra muscular. Pero el que entrena tiene 5,9 capilares por fibra muscular. Es decir, un aumento del 30%. Es una adaptación fenomenal. Bueno, claro, la presión arterial totalmente va a regularse. El esfuerzo del corazón no va a ser el mismo, va a ser mucho más suave. Por eso a las personas que sufren hipertensión se les sugiere
practicar actividad física de manera leve para que justamente sea esa defensa contra la hipertensión. Adaptaciones pulmonares. Otras adaptaciones, pues la composición corporal, ¿no? Esa composición de corporal obviamente se va a ver reflejada, una reducción de ese tejido graso subcutáneo, aumento de nuestra masa muscular. El trabajo aeróbico es muy beneficioso para el que quiere hacer esa pérdida de grasa. Ya lo saben y entendemos por qué. Alguna vez tuve una deportista, me hacía un comentario algo gracioso, jocoso. Ella ya era una categoría senior, mayores, 35 años en adelante, creo que era ella, bueno, esa es la edad promedio. Y que ella le pareció muy curioso porque cuando empezó a entrenar, eh, bajó una talla de zapato, bajó una talla de zapato. Entonces, bueno, fue un dato que me acordé. Claro, pues ella hizo una reducción de su grasa corporal y como ustedes saben que la reducción de la grasa corporal se hace a nivel general, entonces pues ella se le hacía muy raro y pues así, pero sí mismo se le explicó que por qué sucedía eso. Y no que lo vean como algo anormal, porque eso puede suceder. Persona que usted no le explique por qué sucede eso es una persona que no vuelve y de pronto lo vea normal, lo ve como algo que no es normal en ella o en ellos y dicen, no, eso algo me está pasando en ese entrenamiento y yo mejor no vuelvo antes de que me enferme. Ese es el común del pensar, ¿no? De la gente que no se le explica. Entonces, importante hacerles esa aclaración, qué es lo que le sucede en su cuerpo, qué adaptaciones va a vivir. Esta es una adaptación muy interesante y vamos a responder mucho mejor al calor corporal. Por allí Rafael nos habló, nos habló del clima, perfecto también, pero aquí completo, cómo el cuerpo se nos va a adaptar al calor, al calor. ¿Cómo lo vamos a soportar mejor? Claro, al haber más transporte de sangre, ese calor se nos va a ayudar a disipar mucho mejor. Entonces es importante eso. Bueno, el tema de los tejidos conectivos, ¿no? Por ahí Rafael nos habló algo de los huesos, vamos a complementar algo allí. Vamos a ver un cambio, una adaptación a nivel óseo, ligamentos y tendones, articulaciones y cartílagos. A nivel óseo, vamos a ver esta osteosíntesis, que justamente la osteosíntesis es esa regeneración de tejido óseo. Recordemos que nuestros huesos van a estar en constante expuestos a diferentes fuerzas mecánicas, ahí las tengo listas, las de flexión, las de compresión, la de torsión, la de acción muscular. Siempre nuestros huesos van a estar sometidos a esas tensiones. Si estas tensiones se hacen de manera controlada, progresiva y prolongada, estos huesos se nos van a volver cada vez más fuertes. Entonces ahí tenemos como
Cada vez que hay esas pequeñas deformaciones, hay justamente esa detección y pues llegan los osteoblastos a depositar ese colágeno para que justamente el hueso pues se nos soporte, nos aguante, ¿no? Bueno, aquí tengo una tabla muy interesante sobre esas adaptaciones fisiológicas al entrenamiento y con pesas, variables en el rendimiento, en las fibras, en la actividad enzimática, esa energía, tejido conectivo, compositor corporal. Bueno, ahí la dejo para que la analicen, la repasen. Como siempre he dicho, ya queda tarea de ustedes de que entren a donde le hagan la lectura, pues hagan la diferente comparación. Beneficios psicológicos, pero pues bueno, no vamos a tratar mucho ese tema porque ya hay una asignatura especializada para eso. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna apreciación que tengan respecto al tema de las adaptaciones? Profesor, yo solamente tengo una pregunta. Sí. Respecto a las adaptaciones periféricas y centrales, ¿dónde se pueden catalogar? Es que esa fue la corchada que me metieron en el deporte de salud. No, el profesor dijo que de tarea le quedó, pero yo no intenté investigarlo, pero no sé. Sí, justamente tú lo hablaste en tu exposición. Las adaptaciones periféricas o centrales son justamente de acuerdo a la situación del cuerpo. Entonces, las adaptaciones periféricas son aquellas que justamente hacen nuestras partes mecánicas, podemos llamarlo de ese sentido. Las adaptaciones periféricas son justamente las que quedan hacia afuera, ¿no? Entonces, en la periferia de nuestro cuerpo, ¿qué está? Nuestros músculos, nuestras extremidades, huesos, esas adaptaciones periféricas. Si quieres, pon tu presentación y te las voy a mostrar, que tú misma las acabaste de exponer. Sí, profe, eso me refiero a catalogarlo como aeróbico o anaeróbico. Ah, bueno, ya te estoy entendiendo la pregunta. No, eso también es de acuerdo a la bibliografía donde se consulte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta adaptación ósea que yo acabé de explicar, que se puede dar en un entrenamiento aeróbico, pero también se puede dar en un entrenamiento anaeróbico. Digamos que esta clasificación que uno le puede dar es de acuerdo a la interpretación que uno le dé al autor. Pero, por ejemplo, esa adaptación periférica puede ser tanto aeróbico como anaeróbico, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, digamos, si esa adaptación periférica, por ejemplo, a un entrenamiento anaeróbico, como lo acabamos de decir, va a ser en el aumento de esa creatinfosfato y ATP en el músculo, ¿sí? Pero si tú vas a ver esa adaptación interna o visceral, o la opuesta a la periférica, que es la central, pues ya estamos hablando de nuestro sistema cardiorrespiratorio. Pero entonces te vas a dar cuenta que, de acuerdo a las tablas que vimos ahorita, pues un entrenamiento de la fuerza, pues no va a impactar mucho una adaptación interna, porque una adaptación la adaptación de la fuerza, pues es netamente anaeróbico casi, 80-90%. Entonces lo que va a impactar más es esa adaptación periférica, que es el osteomuscular, ¿no? Pero si nos vamos de pronto por un entrenamiento aeróbico, no, la adaptación interna es la que va a dar protagonismo ahí.
¿cierto? Claro, porque entonces ya el corazón, músculos, eh, perdón, corazón, pulmones, venas, arterias, ellas son las que van a dar el protagonismo en esa adaptación aeróbica. Entonces, no queriendo decir que sean completamente separadas, pero sí una tiene mucha más relación que la otra, claro. Ok, profe, entiendo la idea. Sí, entonces, si quieres pon la presentación, que me gustó, me gustó ese cuadro que hiciste. ¿Cuál, profe? ¿El de las adaptaciones periféricas? Sí, Ok. Ahí están viéndolo, ¿sí? ya se está compartiendo. ¿Es clase? Sí, se lo quiero. Uy, se me fue. Entonces dice que adaptación periférica y adaptación central. Entonces, mire, la adaptación periférica refiere concretamente a transformaciones que suceden a nivel de la célula muscular. Entonces, digamos que aquí al autor que tú consultaste lo ve relacionado netamente al músculo, pero pues yo lo relaciono también con lo osteomuscular, porque es que eso también nos permite hacer el movimiento, es decir, va hacia afuera, la periferia, una adaptación externa, ¿cierto? Porque aquí mis manos no son solo músculos, son también hueso y digamos que eso también hay una adaptación, ¿vale? Mientras que por el otro lado, Sí, ya, pero hay que pensar tirando con micrófono. listo. Entonces mira que entonces aquí en la parte baja ya tú colocas la adaptación central involucra aquellos cambios que acontecen en el sistema cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio. Entonces, si yo lo quisiera, si yo lo quisiera encasillar o quisiéramos verlo de forma cuadriculada, aunque sería contraproducente verlo así, podríamos decir que una adaptación periférica va más de la mano a los entrenamientos de fuerza, a los entrenamientos que impliquen más ese protagonismo osteomuscular, ¿no? ¿Sí? Y si me quiero encasillar a una adaptación central en donde el protagonista es el corazón y los pulmones, pues podría yo relacionarlo mucho más con un trabajo aeróbico, Ok, ¿sí? sí, señor. La adaptación central iría más de la mano con un sistema de entrenamiento aeróbico, porque pues el corazón y los pulmones son los que van a ser los protagonistas allí. Si lo quisiéramos ver cuadriculado, pero pues ya sabemos que obviamente va a haber adaptaciones en cierto porcentaje de ambas de lado y lado. Listo, profe. Sí, ya un poquito más claro la idea. Claro. ¿Ya dejo de presentar? Sí, sí, tranquilo, deja de presentar. Ok. ¿Qué otra pregunta salió por allí? ¿Todo muy bien? ¿Cómo va John Nicolás? Bien, profe, con un poquito de problemas de internet, pero bien. Ah, ok, listo. Bueno, ahí atento. ¿Cómo va Diego? Profe, pues bien, Ok, bien, aunque pues digamos que con el tiempo uno se va dando cuenta de errores que cometen, digamos, pues yo no estoy aplicando, digamos, en este momento el entrenamiento, ¿sí? sí, No me fui por la etapa de entrenador, pero sí estoy aplicando la parte pedagógica y ok, que lo que estoy haciendo es totalmente distinto, pero hay cosas que uno olvida gracias sí. a la universidad, ¿sí? Y pues digamos, ahorita estar en esto, pues me ha enseñado muchísimo y cada vez que vemos más cosas me siento cada vez más ignorante. Eso es lo que pasa, profe. Sí, Sí, entonces gracias al compañero que expuso, gracias a usted también que, que hizo como esta exposición también, la complementó, no sé,
Entonces uno queda como, uff, falta muchísimo. Sí, Diego, tú haces dos reflexiones muy interesantes, tres, rescato entre dos y tres reflexiones que nos haces. Primero, eh, si de pronto estás en otro trabajo, pero también estás en el tema educativo, o sea, no te entendí muy bien. Profe, pues yo trabajo como profesor de danzas Ah, y perfecto. trabajo también como bailarín, entonces soy Ah, bailarín y perfecto. coreógrafo. No, pues totalmente alineado. O sea, estamos hablando de actividad física musicalizada, estás haciendo, Diego. Entonces, no. Sí, señor, exactamente, sino que mucha gente la confunde con dancinca o, no sé, bailar, ya, no, pues ejemplo, digamos, yo ya estoy en alto rendimiento, por decirlo así, entre comillas, Claro. que es bailar con artistas, Pues, bailar en televisión, ¿sí? Entonces por eso es como, hay un casting, toca correr y eso pues se demora, hay que tal cosa, entonces por eso te decía, no, eso es un corre-corre, pero bien, profe, bien. pero si lo vemos, si hacemos la caracterización, o sea, el hecho de que de pronto estemos hablando aquí de deporte, no quiere decir que es que nos tengamos que encasillar a las disciplinas que conozcamos. Porque si tú haces una caracterización deportiva atlética de que lo que tú haces, que es actividad física musicalizada, y esa es una de tantos campos que tenemos dentro de la industria del ejercicio físico, sí, porque el error es que a veces nos encasillamos con deporte y no, tenemos muchos desempeños, eso se llama actividad física musicalizada. Y si tú haces una caracterización de eso, puedes aplicar tu plan de entrenamiento para que es tu mejor rendimiento, tanto en los tiempos de ejecución de la presentación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la intensidad que estés manejando en esa presentación y las técnicas o los gestos que tengan que verse en esa presentación, me explico. Entonces, dentro de su caracterización deportiva debe tener su vía energética predominante. Entonces ya usted va a determinar, bueno, cuánto tiempo, por ejemplo, a Diego se le está demorando, se le demora un show o una presentación. Profe, pues depende, sí, Listo. depende, un show puede demorarse, si es una obra, es una hora y media Ok, bailando, pero con este corre-corre toca cambiarse de vestuario, toca, lo máximo que uno alcanza a hacer en, digamos así, con el corre-corre por ahí son 6 7 bailes, y más o menos cada 6 7 bailes se demora 3 minutos cada uno, listo. 2 minutos, pero entonces ante eso hay una cortina que es la actuación, o que nosotros mientras que la otra persona se está cambiando salen otros bailarines, así. Entonces no es que va de un, no, va de una no. Y pues cuando ya son shows, digamos que nosotros lo llamamos, pues ya es competencia como tal, un show se demora 2 minutos. ¿Por qué son 2 minutos? Por la intensidad, porque, profe, Listo. usted sale con 2 minutos de adrenalina a acabarse, digamos, yo bailo salsa, compito en salsa y compito en Sí. urbano. Ok. Y los tiempos son totalmente distintos, pero usted dice, ah, pero son 2 minutos no es nada. Uf, salga usted 2 minutos y derla toda, y usted sabe que tiene que desplazarse, aparte que tiene que tener control corporal, tiene que trabajar niveles, tiene que trabajar fuerza. Nosotros trabajamos mucha explosividad, porque tú estás quieto, Ujú. después pu, 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 y otra vez vuelve y marcar control corporal. Hay momentos en los que salen a volar chicas, entonces uno queda como, uff, son 2 minutos intensos, que yo los hago la comparación así como el plan de entrenamiento, que es cuando es Ujú. competencia, entonces hay pum, plan de choque, cuando hay presentaciones pequeñitas, algo así. Entonces yo lo asocio así, digamos que esta carrera también ha sido como muy, muy útil y ha sido muy, eh, pues la he implementado de cierta manera en lo que hago. Sí, tampoco puedo decir, no, es que es algo muy distinto, no, pues si tú te pones a ver, hay folclore, hay danzas latinas, hay danzas internacionales, pero pues nada, cada quien escoge lo que le gusta, digamos, y yo me fui mucho
tiempo por esta vaina, por la danza, y es lo que ahorita yo digo, uff, es lo que me sostiene, y gracias a ella estoy acá. Duré cierto tiempo también dictando como clasecitas de voleibol, pero pues nada, uno como que ya va poco a poco y pues a uno lo conocen de otras maneras. Cuando le dicen es que usted es de baile, y yo sí, uy no, yo quiero es bailar, ahí cambia todo el chip, entonces uno queda como, pues bueno, chévere. Pero bien, profe, o sea, es chévere esto. Pues Diego, tú lo has dicho, tú te has dado ya la respuesta, justamente, y vamos por partes. Por ejemplo, de toda la información que nos compartes, muchas gracias por compartirlo. Entonces, por ejemplo, tú estás diciendo, bueno, son varios shows, hay unos movimientos entre show y show, pero en sí, pues el baile como tal dura 3 minutos, 2, 3 minutos. Entonces, ya empezamos a hacer una caracterización de eso, de la actividad atlética que tienes que manejar dentro del baile. Entonces, si estamos manejando dos, 2 minutos y medio, 3 minutos, y si es una alta intensidad, habría que estar tomando la frecuencia cardíaca ese sería un muy buen trabajo de investigación, ¿no, Diego? Entonces, por ejemplo, usted podría hacer una caracterización deportiva atlética de la danza o de la presentación o de la actividad física musicalizada que lo esté manejando. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un indicador que es el tiempo. 2 minutos y medio, 3 minutos me indica que la vía energética que predomina. Y si me dices que es una alta intensidad, pero eso habría que revisarlo con la frecuencia cardíaca, estaríamos hablando que es de tipo anaeróbico láctico, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú empezar a diseñar un entrenamiento de tipo anaeróbico láctico para que el cuerpo suyo, y no solo suyo, sino el de su equipo o los que esté también conformando, se adapten a esa intensidad y hagan un mejor rendimiento del baile? ¿Sí? Sí, claro, profe, entiendo. Sí, lo que pasa es que pues ya uno está acostumbrado a este ritmo, uno sale, pim, pim, presentación, compite y ya chao, como tú dices, ya uno se adaptó, ya uno al principio le daba durísimo, porque era 2 minutos y medio, usted salía casi, pero mal, pero ya ahorita me presento, obviamente con la misma rigurosidad, el mismo entrenamiento, pero ya no es como tan, no sé cómo llamarlo, tan intenso, porque pues ya me adapté, profe, pues porque al principio yo salía mal, o sea, Claro. prácticamente se altera nuestro sistema nervioso, salía uno temblando, salía sin fuerza, pero eso era al principio, ya ahorita yo siento que doy más energía, doy más cosas, pero ya no, como que no, ya no pasa lo mismo. Entonces ahí hay una adaptación de esto, profe. Creo que ya con el tiempo uno se acostumbra. Y la puedes mejorar, la puedes mejorar, la puedes mejorar con un proceso de planificación, de orden. Ahora bien, me dices que necesitas y se hacen esfuerzos muy rápidos, potentes de saltos, giros y demás. Entonces, por ejemplo, ya, ¿cómo podemos caracterizar esa disciplina en hacer ejercicios, entrenamientos de fuerza potencia o de fuerza rápida? Entonces, usted, a paralelo a ejercicios anaeróbicos lácticos que usted puede diseñarse para mejorar su rendimiento, también paralelo puede hacer ejercicios de fuerza rápida. Y súmele a eso segmentar cada corte de los movimientos y entrenarlos. Entonces ya tiene un objetivo físico, tiene un objetivo técnico y asimismo le va a dar una preparación al esquema y profesionaliza su arte. Ojo, es que esa es la invitación que yo siempre les he vendido, no solamente a ustedes desde el inicio, sino a todos mis estudiantes. Tenemos que apropiarnos, creer en lo que hacemos y profesionalizarlo, porque si algo es que estamos aquí, si por algo estamos aquí sentados, y no solamente para hablar de un contenido o de un tema, sino simplemente, sino también es para que ustedes lo apropien, lo ahorren, lo apliquen en cada una de sus actividades.
Entonces, por ejemplo, cómo Diego Arley se puede convertir en uno de los primeros profesionales en cultura física y deporte especializados en ejercicio físico musicalizado, porque también, como en toda industria deportiva, pueden haber clubes, pueden haber personas que de pronto son muy expertas en el baile, pero no son profesionalizados. Entonces, ¿cómo su servicio deportivo va a prevalecer sobre el resto, Diego? Entonces, usted en el momento de que sale con su plan de entrenamiento, su caracterización deportiva, atlética de la disciplina, que hay que entrenarlo así, que hay que entrenarlo así, pues le aplicamos ciencia a lo que estamos haciendo. Aquí no solamente es del fútbol o del baloncesto o del voleibol, no, aquí es de todo tipo de actividades físicas. En la especialización que estoy haciendo, eh, hay un compañero que está trabajando sobre, está escribiendo un artículo sobre el entrenamiento que hay que hacer en el skateboarding, el skate, este deporte urbano, ¿no? Entonces el común de las personas que no conozcan esa disciplina, no, pues es una patineta y ya. No, no, él se le está metiendo por el lado de la aplicación técnica, una preparación física, técnica del skate. Entonces, ¿cómo empieza a verse la diferencia en eso que hacemos? Es más, yo tengo un muy buen amigo mío que tiene una academia de salsa y demás, pero él tiene una profesión totalmente diferente. Y eso es lo que suele suceder. Entonces, los que no tienen una profesión netamente en el deporte, pues se meten en nuestro campo. Entonces, ¿por qué nosotros, que sí estamos preparándonos, pues caramba, ponemos aquí nuestra bandera? Esos son nuestros terrenos y tenemos que hacerlo valer. Entonces, esa es la invitación. Sí, listo, Diego. Listo, profe, gracias. Pero pues digamos que ahí vamos, ahí lo estamos aplicando, no como debería ser con la rigurosidad, pero digamos que sí lo aplico con las cadenas cinemáticas, con los chicos, algo que tú decías sobre los brazos de la fuerza, así yo lo trabajo, porque todos tienen que verse coordinados, todos tienen que verse iguales. Pues algo que decía también el profe es la parte técnica, cada estilo tiene su técnica, hay que trabajarla desde lo que nos ha enseñado la vida y lo que nos ha enseñado la experiencia, ¿no? Entonces por eso como que digo, no, que si toca bailar afrobeat, afrofusión, que si toca bailar dancehall, que si toca bailar hip hop, cuántos estilos de hip hop existe, que denomina el street. Entonces ahí uno empieza a sacarle la técnica. Entonces pues también es como, es chévere porque también como que lo anima a uno a, bueno, indague, haga la caracterización, empiece a implementar su carrera en lo que usted está haciendo. Y está bien porque uno muchas veces no lo utiliza y, no, es que yo soy, ejemplo, yo soy ciclista, pero no hago la caracterización. A mí me enseñaron a hacer un plan. Yo solo me baso en ese plan y ya. Pero no, pues hay que ir más allá, ¿no? Entonces es chévere como la invitación a seguir estudiando, seguirnos formando como tal para crecer y algo que decía la profe, apoderarnos de lo que estamos haciendo y independientemente del deporte o lo que esté haciendo, es dejar huella y destacarnos por algo que es nuestra carrera. Entonces, muchas gracias, profe. Así es, Diego. Otra segunda parte que rescato del comentario de Diego es que cada vez que uno aborda un tema, uno se da cuenta que hay mucho más por conocer. Real, real, totalmente cierto. Mira, aquí de mi parte hago el mejor esfuerzo por brindarles a ustedes la información. Hago mi mejor esfuerzo por explicársela.
los invito a ustedes a hacer esas exposiciones para que ustedes también pues lo consulten. Pero va a siempre suceder eso. Cada vez que toquemos o abramos la cortina de un tema, vamos a encontrar que hay para allá. Lo que tenemos es terreno por seguir descubriendo. ¿Qué es lo esencial? No parar. ¿Qué es lo esencial? No dejar de leer. ¿Qué es lo esencial? No dejar de descubrir, porque pues el quererlo aprenderlo todo es complicado, sería una falacia, sería una mentira decir que es que aquí lo sabemos. No, no. Aquí se invita a dar lo mejor desde la experticia que se ha logrado tener, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. La responsabilidad es cada uno de nosotros ponernos a seguir ahondando. Y vamos a seguir descubriendo cualquier cantidad de cosas. Es más, por eso es que cuando ustedes se gradúan, uno se gradúa de la profesional, por eso es que existen los posgrados, porque justamente va a haber una oferta donde usted se va a ahondar en ese tema, ahondar, ¿sí? Y usted ahonda y se le abre otro poco de puertas. Entonces, es real eso. Bueno, entonces equipo, vamos con nuestra última sección de la clase y es asignar la exposición para dentro de 8 días. Gracias, Rafael, por tu presentación. Se evidencia que hiciste un buen esfuerzo. Bueno, invitar a que lo siga perfeccionando. Entonces, me quedan 2 estudiantes por exposiciones, ¿cierto? ¿Cómo va Brandon? Ah, bueno, Brandon no tiene micrófono. Sí, profe, bien, me dice, listo, Brandon. Entonces espero que también estés allí firme para con la actividad. Generé una duda y ya. ¿Ya la resolviste? Bueno, me informa cualquier cosa. Algo así. Si quieres, pregúntanos o escríbenos ahí por el chat mientras que hacemos aquí el sorteo. Bueno, me quedan estos 2 estudiantes por exponer, Neuta y Castellanos, ¿es cierto? ¿Sí o no? Efectivamente, profe. Listo, entonces vamos al sorteito. Dice, fue cuando Rafa dio el significado de la hipertrofia excéntrica. Ah, listo. Entonces, ese significado de la hipertrofia excéntrica, lo que nos quiso explicar el compañero Rafael, es justamente como el corazón es un músculo, ¿no? Se le denomina músculo cardíaco. Es el único tipo es el único de su tipo en nuestro cuerpo, músculo cardíaco. Entonces, en el momento en que hagamos un programa de ejercicio aeróbico, estas fibras van a tener una cierta hipertrofia, no muy grande, simplemente una hipertrofia para la mejora justamente de esa expulsión de sangre, ¿sí? Para que este pues sea mayor o tenga su menor esfuerzo propio. Pero entonces la hipertrofia excéntrica lo que indica es que esas fibras van a aumentar en tamaño hacia afuera, no hacia adentro de la cavidad. Si fueran hacia adentro de la cavidad se empieza a volver más pequeña y eso es lo que no queremos. Eso es lo que justamente causa la hipertensión. La hipertensión es justamente la que causa es que ese corazón esté fatigado, asfixiado, porque esas venas están tapadas y arterias están tapadas de puro grasa y colesterol. La arteriosclerosis, ¿no? Que llamaríamos. No, esta hipertrofia excéntrica lo que busca es que justamente la cavidad, al estar más grande, pues el músculo cardíaco va a aumentar un poquito en tamañito, ¿sí? Sus fibritas hacia afuera, no hacia adentro. Es decir, la cavidad del corazón no va a ser no va a ser más pequeña, sino va a ser más grande. Es eso, ¿vale?
Listo. Bueno. Entonces vamos con el siguiente tema, que es la fatiga. Me van a tener que consultar todo sobre la fatiga. ¿Listo? Entonces sea a Brandon o a de Castellanos Diego, creo que es, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Sí, señor. Listo, el número de 1 a ¿qué? Un numerito. De una al primero, profe. El primero de una vez, eso sin... Bueno, listo, a petición del público el primero. Listo, Brandon, fatiga. ¿Aprobado o no aprobado? Listo, señor, aprobado. Con B larga, ¿no, joven? Listo. Entonces, Brandon Smith dice qué pena, Brandon. Ojo con eso. Dice Brandon Smith, entonces queda asignado, por favor, la fatiga. Me va a consultar toda la fatiga, dónde se genera la fatiga, de dónde o qué factores implican la fatiga. Bueno, todo sobre la fatiga, por favor. Bien documentadito, unas buenas imágenes. Y cualquier cosa, cualquier novedad, pues yo entro y refuerzo. Cualquier cosa que yo vea por allí que tengamos que reforzar. ¿Listo? La fatiga de hoy en 8 días. Listo. Les dejo un análisis de situación también. Para hoy tenemos uno. No se me descuiden, por favor. Yo sé que ya estamos en las últimas semanas. Yo sé que ya hay fatiga. Y más con este tema virtual. Lo entiendo. Estamos en semana 13. Nos quedan 3 semanitas. Hagamos su último esfuerzo. No vayan a dañar la línea que venimos manejando. Y demás. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Ok, Rafael. Entonces así quedamos. Nos vemos entre 8 días. La fatiga, Brandon Smith, por favor. Y dejo el mudo listo para que lo sigan desarrollando. Para hoy tienen entrega, no se olviden. Chao, éxitos, bendiciones. Profe, hasta luego, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, que gracias, profe. Bueno, Hasta luego, profesor. Feliz fin de semana. chao.